Bien, buena tarde. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, el tema de hoy sería función seno y función coseno. Vamos a estudiarlo de manera simultánea porque tienen características muy similares. Ya les voy a decir cuáles son las características. Primero, la función seno es de la forma y. Recuerden que cuando yo escriba f de x es lo mismo que decir y igual a un número multiplicado por la función seno, y el argumento sería otro número multiplicado por x más c. Luego a la función seno le voy a sumar el número d. Es muy importante que identifiquemos todos estos números. A, B, C y D. A y B son números distintos de 0. Es cualquier número distinto de 0. A y B es cualquier número distinto de 0. Si yo les digo quién es el número C, si yo les pregunto quién es el número C, ustedes me tienen que responder que C es el número que le suma a la X. C es el número que le suma solo a la X. Bueno, y a la B también, juntos. Y el número D es el número que le suma a quién, no a la X, sino al seno, a la función seno. Quiero que me identifiquen qué número le está sumando al número seno y qué número le está sumando a la variable x, a la variable x. Son dos números diferentes, el número que le está sumando a la variable x y el número que le está sumando a la función seno. Cuando digo suma también me refiero a resta, porque una suma se puede ver como una resta. En una calculadora, cualquiera puede calcular 3 más 2 y les va a dar 5. Pero si ustedes en una calculadora escriben 3 menos 2, también les va a dar 5. Y noten que lo que acabo de hacer es convertir la suma a una resta. Estoy restando 3 menos negativo 2, que es lo mismo que decir 3 más 2. Las sumas se pueden ver como restas. Y las multiplicaciones se pueden ver como divisiones. Por ejemplo, si yo divido 3 entre 2, no, mejor dicho, si yo divido 4 entre 2, es 2, ¿verdad? 4 entre 2 es 2. Pero esa división yo la puedo ver como una multiplicación. Sería 4 por un medio. 4 por un medio también es 2. En una calculadora les va a dar 2. Y usé los mismos números, solo que lo estoy queriendo ver como una multiplicación. Los números se pueden ver como una multiplicación o como una división. Entonces, con esto quiero decir que el número A es el número que multiplica o divide a la función seno.
Y el número b es el número que multiplica o divide a la variable x. Entonces, tengo 4 números. 2 números le suman y le multiplican a la función seno. ¿Quiénes son los números que suman y multiplican a la división seno, a la función seno? El número d suma a la función seno y el número a multiplica a la función seno. Ahora, a la variable x, 2 números que sumen y multipliquen a la variable x. C multiplica o suma a la variable x. Y B, perdón, C solo suma o divide, suma o resta a la variable x. Y B multiplica o divide a la variable x. Quiero que identifiquen los 4 números. Con esos 4 números vamos a resolver los ejercicios. Número 2, la función coseno es parecida a la función seno. Solo la escribimos. La explicación sería lo mismo. La gráfica sí cambia un poquito y ya les voy a explicar cómo. Pero primero voy a escribir esto. Y con el mismo argumento, ¿verdad? A y B es cualquier número distinto de 0. Ahora, ¿cómo voy a utilizar los números A y B? A, B, C y D, perdón. ¿Dónde voy a utilizar los números A, B, C y D? El número A es para encontrar un componente de la gráfica llamada la amplitud. La amplitud simplemente es el valor absoluto del número A. El valor absoluto del número A. En álgebra y en alguna área de la matemática, tal vez aritmética, les tuvieron que haber enseñado qué es el valor absoluto. El valor absoluto de cualquier número arroja, un número positivo. El valor absoluto de cualquier número arroja un número positivo. Ese es el valor absoluto. Cualquier número que ustedes vean, por ejemplo, el valor absoluto de 2.5 es 2.5, porque 2.5 es positivo. El valor absoluto de negativo 2.5 siempre sigue siendo 2.5 porque 2.5 es positivo. Entonces, el valor absoluto de cualquier número es un número positivo. Bien, entonces la amplitud es un número positivo, es el valor absoluto del número A. ¿Y quién es el número A? Es el número que multiplica o divide a la función seno y a la función coseno. Además de la amplitud, necesito el periodo. Necesito que aprendan a encontrar el periodo. Y el periodo simplemente es dividir 2pi entre el valor absoluto del número b. Recuerden que el número a es el que multiplica a la función seno y a la función coseno. Y el número b es el que multiplica a la variable x. El número b es el que multiplica a la variable x. El número a es el que multiplica a la función seno o a la función coseno. Y el número b es el que multiplica o divide a la variable x. Así encuentran el periodo. Y en valor absoluto, ¿qué significa valor absoluto? Que este resultado es positivo. No me vayan a dar un periodo negativo. Tampoco me vayan a dar una amplitud negativa. La amplitud es positiva. El periodo es positivo. Número 5. El desfase. El desfase está dada por la fórmula. Este desfase sí puede ser negativo o puede ser positivo. Va a depender de los números porque no están en valor absoluto. Entonces, noten que el periodo ocupa el número b que está multiplicando a la variable x. Pero el número b es en valor absoluto. Significa que el número b, por fuerza, en el periodo lo voy a tomar positivo. Pero en el desfase, el mismo número b
lo puedo tomar positivo o negativo dependiendo de cómo me lo den en el ejercicio, ¿verdad? Eso va a depender de qué número me den en el ejercicio. Si ves negativo, pues el desfase es negativo, y si ves positivo, pues el desfase es positivo. Mientras que el periodo no importa si ve o sea positivo o negativo, el periodo siempre será positivo. 6. Corrimiento vertical. Es el número D. El corrimiento vertical es el número D. El corrimiento vertical es el número D. ¿Y quién es el número D? Es el que suma o resta a la función seno o coseno. Es el número que suma o resta a la función seno o coseno. El número D también puede ser positivo o puede ser negativo. Recuerden que cuando un número no está en barras de valor absoluto, significa que puede ser positivo o negativo. Pero si está dentro de las barras de valor absoluto, el resultado forzosamente es positivo. Bien, ¿y el rango? 6, 7. El dominio. Son todos los números reales. Ese es el dominio, los reales. El rango va a depender de varios factores para encontrar el rango. El rango es un número que está entre, son dos números, perdón, que están entre estas dos barras, entre esos dos símbolos. Esos símbolos se llaman corchetes, entre dos corchetes, y son dos números los que van a escribir aquí ustedes. Obviamente, si los dos números es un 1 negativo y es un 1 positivo, ahí parece que dice 11. Entonces, ¿cómo separan esos dos números? Con una coma. Entonces, el desfase es un número separado por dos números, perdón, separados por una coma. El primer número va a ser el negativo del valor absoluto de A más D. Bueno, primero el valor absoluto de A. ¿Qué significa el valor absoluto de A? El valor absoluto de A significa que no importa si A es positivo o negativo, lo voy a tomar positivo. Pero este negativo está fuera de las barras de valor absoluto. Solo lo que está dentro de las barras de valor absoluto se vuelve positivo. Lo que está fuera no se vuelve positivo. Entonces ese negativo siempre va a quedar ahí. Ese negativo siempre va a quedar allí. Y a ese número le voy a sumar el número D. El D es el corrimiento vertical, ¿verdad? El número D es el que suma o resta a la función seno o coseno. Ese es un número. Y otro número, recuerden que el número lo voy a separar con una coma. El otro número sería valor absoluto de A más D. Se parecen los dos números. Por eso antes había puesto menos 1 y 1, porque se parecen. ¿Cuál es la diferencia entre menos 1 y 1? Solo el signo. Entonces lo que va a cambiar entre un número entre otro, lo que va a cambiar entre estos dos números es un signo prácticamente. Obviamente también puede cambiar el resultado, pero el procedimiento es el mismo. Lo que cambia es un signo en el procedimiento. El resultado puede que puede que se parezcan los resultados o puede que los resultados sean diferentes. Va a depender de las condiciones del ejercicio. Ahora, ¿cómo grafico una función seno? ¿Cómo grafico una función seno? Número 9. Gráfica. La gráfica. ¿Cómo grafico una función seno? Normalmente se hace el plano cartesiano.
En el plano cartesiano normalmente se hace el eje X bastante extenso. El eje X se hace bastante extenso. Lo más extenso que ustedes puedan. Lo voy a extender un poco más. Bien, este es el eje X. El eje Y no necesita ser tan extenso. El eje Y va a depender de la amplitud. El eje Y va a depender de la amplitud de la función. Recuerden que la amplitud es lo que multiplica a la función seno o a la función coseno. Si la amplitud es 100, ¿qué van a hacer ustedes? Si la amplitud fuese 100, no van a buscar el número 100 en el eje Y, así ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no lo van a buscar de esa forma. Simplemente hacen una línea donde digan que eso es 100 y hacen otra línea donde digan que eso es menos 100. Así se hace la amplitud. Va a depender del número que me den. Obviamente, esta amplitud es muy pequeña para que mida 100, pero se entiende. Lo importante es que se entienda que esa amplitud mide 100. Ahora, normalmente la amplitud es 1, entonces a esa primera línea le voy a poner un 1. Normalmente la amplitud es 1 y la otra amplitud es menos 1. Normalmente la función seno tiene esa característica de que tiene la amplitud menos 1 y 1. La función seno y también la función coseno. Ahorita estoy queriendo graficar la función seno. Luego divido el eje X en varias distancias. La primera distancia, normalmente, yo prefiero que sea pi medios. Prefiero yo. Pero si ustedes quieren que sea otra distancia, es a su gusto. Yo normalmente trabajo así. Las gráficas que ustedes vayan a hacer, no todas se tienen que parecer. Todas las gráficas se pueden construir de manera diferente. Todas las gráficas. Si las gráficas se parecen entre ustedes, voy a sospechar. Todas las gráficas tienen varias características de cómo se hacen. Yo la hago de esta forma. La primera división del eje X es pi medio, pero a veces uso pi tercios y a veces uso pi cuartos y a veces uso pi sextos, a veces solo uso pi. Entonces, va a depender de la persona que elabore su propia gráfica. Ya van a ver por qué yo la elaboro con pi medios. Ahora necesito 4 valores más. 3 valores más, perdón. 1, 2, 3, 4. En total necesito 5 valores. Ya tengo 2, aunque no lo crean. Tengo el valor 0 y el valor pi medios. Tengo 2 valores. Luego de pi medios sigue 2 pi medios, porque tengo un pi medio. La división vale un pi medio y la otra división vale otro pi medio. Y pi medio más pi medios es pi. Pi medios más pi medios es pi. Luego hago otra división. La primera división valió pi medios. La segunda división, otros pi medios. Y pi medio más pi medios es pi. Ahora, pi medio más otro pi medio. Perdón, pi. Estoy en pi. Y le hago una división de pi medios. Entonces solo sumo pi medios más pi más pi medios. Y me va a dar 3 pi medios. Luego vuelvo a sumar otro pi medios. Y entonces me va a dar 4. Miren, ve. Yo lo que hago es esto, ve. A este pi medio le llamo un pi medio. A este otro pi le llamo 2 pi medios. 2 pi medios. Pero 2 entre 2 es 1. Por eso al pi yo le llamo 2 pi medios. Porque yo sé que es 1. Pero para poderlo graficar,
le digo 2 pi medio al pi. Luego del 2 pi medios, ¿qué sigue? 3 pi medios. Y luego del 3 pi medios, ¿qué sigue? 4 pi medios. Y 4 pi medios es 4 entre 2 es 2 pi. Entonces el que sigue es 2 pi. Y ahí termino. De 0 a 2 pi. Bien, ¿quién es la mitad de 0 y 2 pi? Ah, faltó algo más. Bien, entonces voy a volver a hacer la gráfica. Después solo necesito encontrar un intervalo, que me faltó escribir el intervalo. Solo quiero que noten antes de borrar la gráfica que empecé en 0 y terminé en 2 pi. Eso recuérdenlo. Empecé en 0 y terminé en 2 pi. Voy a borrar todo esto otra vez porque me faltó un intervalo. Esto le vamos a llamar intervalo. Esta es la fórmula para encontrar intervalos. Sería, ¿qué números les dije que memorizaran? 0 y 2 pi. 0 y 2 pi. Ahora, aquí van a escribir otro número. Van a escribir el argumento de la función seno o de la función coseno. El argumento es lo que está entre paréntesis. Sería bx. Entonces aquí escribo bx más c, perdón, bx más c. Y lo resuelvo, pero ahorita como no tengo números no lo voy a resolver. Ese es el intervalo. Ahora sí, la gráfica. Entonces la gráfica habíamos dicho que dibujábamos el eje Y, el eje X, solo que es bastante extenso. Lo más extenso que puedan. Bueno, no que puedan, pero que sea notorio la extensión. Luego encontramos la amplitud 1 y menos 1. Y luego las divisiones de 0, pi medios, pi, 2 pi, 3 pi medios y 2 pi. ¿Cuántas divisiones hice? Hice 4 divisiones. Es importante eso, que hagan 4 divisiones. De esas 4 divisiones, agarren las primeras 2 divisiones. En las primeras 2 divisiones van a graficar un pico. Un pico. ¿Cómo se grafica un pico? Primero agarran las primeras 2 divisiones. De esas primeras 2 divisiones se encuentran la mitad. Entonces lo voy a dibujar con otro color. No. Encuentran la mitad de estas 2 divisiones. Entonces, y la mitad, de la mitad para arriba, hacen una línea punteada hasta llegar a la amplitud. Hasta llegar a la amplitud. Hacen una línea punteada. Y luego unen donde llegaron al pico, unen donde de la mitad a la amplitud, la unen haciendo una concavidad así de esta forma. Este es un pico. Ese es un pico de la gráfica. Así se grafica la función seno, haciendo un pico de esa forma. El otro pico es con las otras 2 divisiones que hicieron. Solo que la amplitud la van a hacer para abajo. Entonces hacen la línea punteada para abajo, pero con la mitad del segundo pico. Busquen la mitad del segundo pico, que en este caso es 3 pi medios. La mitad del primer pico es pi medios y la mitad del segundo pico es 3 pi medios. Entonces, con la mitad del segundo pico
hacen la otra, el otro pico, un pico positivo y un pico negativo. Así se hace, esa sería la gráfica de una función seno, pero en un intervalo. ¿Cuál es el intervalo? De 0 a 2pi. Ese es el intervalo de 0 a 2pi. Pero si les piden dos intervalos, entonces ustedes vuelven a comenzar en 2pi y vuelven a hacer otras 4 divisiones. Por eso les dije que extendieran bastante el eje X, ¿verdad? Entonces vamos a volver a borrar el eje X para extenderlo un poquito más. Y vamos a volver a hacer 4 divisiones más. Sería aquí 1, 2, 3, 4. Y termina el eje X. Vuelvo a hacer otras 4 divisiones. Después de 2pi, recordemos cómo nos habíamos quedado, cómo habíamos empezado. 1pi medio, 2pi medios, 3pi medios, 4pi medios. El que le sigue sería 5pi medios. Luego a 5pi medios sería 6pi medios. Luego 7pi medios. Y por último, 8pi medios. Luego, con las primeras dos divisiones, encuentro el pico alto, el pico más alto. Y con las otras dos divisiones, encuentro el pico más bajo. Y esa sería la función seno en dos intervalos. Y podrían hacer 3 intervalos, vuelven a hacer otras 4 divisiones y hacen un tercer intervalo. Un cuarto intervalo, siguen haciendo más otras 4 divisiones. Va a depender de cuántos intervalos les pidan a ustedes que encuentren o que dibujen, perdón, que grafiquen. ¿Cuántos intervalos les piden que grafiquen? Va a depender de eso. Y los pueden hacer también para el eje X negativo. De la misma manera lo hacen para el eje X negativo. Solo que, bueno, de la misma manera. Vuelven a hacer 4 divisiones, pero para el lado derecho. Entonces aquí voy a dibujar mi pico alto y mi pico bajo. Siempre hay que hacer las marcaciones, ¿verdad? Para tener una idea. Bien, esa sería la gráfica seno de X. Y igual a seno de X. Pero noten que en esta función y igual a seno de X, ¿cuánto vale A? A es lo que multiplica a la función seno. A vale 1. ¿Cuánto vale B? B es lo que multiplica a la variable X. B vale 1 también. ¿Cuánto vale C? C es lo que le suma a la variable X. Noten que no hay nada que le esté sumando, o sea que C vale 0. ¿Y cuánto vale D? D también vale 0. Bien, esa sería la gráfica de la función seno. La gráfica de la función coseno tiene las mismas características. Vuelvo a hacer el eje Y, el eje X. Como yo sé que voy a dibujar 4 intervalos, 2 intervalos, entonces lo voy a dibujar hasta allá, ya de un solo. Bien, hago las divisiones, 1 y menos 1, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. La primera gráfica la voy a hacer de 0, perdón, el primer intervalo lo voy a hacer de 0 a 2pi.
El segundo intervalo lo voy a hacer de 2pi a 4pi. Sería 5pi medios, 6pi medios, 7pi medios, 8pi medios. Bien, ahora recordemos que yo les dije que en el seno había que dibujar el pico positivo y el pico negativo. Ahora en la función coseno sí se dibuja un pico negativo y un pico positivo, solo que el pico negativo, el pico positivo va a comenzar con la mitad del pico positivo. Recuerden que el pico abarca un pico de la función seno abarca dos separaciones o dos divisiones. La mitad abarcaría solo uno. Entonces voy a empezar con esta mitad, ¿ve? Sería de esta forma. Este sería la mitad del pico positivo. Solo la mitad. Luego continúo con el pico negativo, pero completo. El pico negativo sí es completo. Entonces quedaría aquí, ¿ve? Este es el pico negativo completo. Como empecé con con una mitad del pico positivo, falta la otra mitad del pico positivo. La otra mitad del pico positivo lo voy a hacer hasta donde termine 2pi, hasta donde termine el intervalo. Entonces aquí hago la otra mitad del pico positivo. Entonces la gráfica se parece, solo que como que rompo el pico positivo en dos y lo dejo en los extremos. Los picos positivos los voy a dejar en los extremos. Ese sería un intervalo. Y graficar otro intervalo es lo mismo prácticamente. Dibujo la mitad de un pico, del pico positivo, dibujo el pico negativo completo y vuelvo a dibujar el pico positivo. Me quedó raro eso, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a mejorarla. Bien, así más o menos. Esa sería la gráfica de la función coseno. Noten que las gráficas son casi idénticas, solo que una comienza desfasada, por decirlo así. Como que, vaya, la gráfica comenzó con la mitad de un pico positivo. Si completan este pico, si completan esa mitad, les quedaría en el eje X positivo, negativo, perdón, la otra mitad. Noten que comenzaría, la otra mitad estaría en el eje X positivo. Negativo sería en menos pi medios. En negativo, pi medios. Si en el eje X positivo tengo pi medios, la primera división se llama pi medios, entonces la primera división en el eje X negativo sería negativo pi medios. Y luego negativo pi. O sea, serían estos mismos números, solo que negativos. Miren que ahora sí se parece la gráfica. Si comienzo la gráfica en el eje X negativo. Entonces, si ustedes usan software que grafiquen, van a notar que las gráficas se parecen. Entonces, ustedes tienen que, para distinguirlas, van a tener que definir bien el intervalo. Van a tener que definir bien el intervalo. Lo voy a hacer ya. Bien, ahí sería. Entonces, la segunda gráfica se llama función coseno. Y igual a coseno de X. Y lo mismo sería, ¿quién es A? A vale 1. ¿Quién es B? B vale 1. ¿Quién vale C? C vale 0. Y D también vale 0. A y B siempre tienen que ser distintos de 0.
Esas serían las gráficas de seno y coseno. Por eso el tema se ve en uno solo, porque las funciones, las gráficas son similares. ¿Preguntas? Digo una pregunta, si yo, digamos, quiero empezar con negativo pi, negativo 7 pi medios, y voy subiendo a positivos, ¿se puede? ¿O tengo que, si empiezo con positivos, tengo que terminar con positivos? No, usted, la gráfica que usted haga, bueno, lo que usted dijo tal vez se pueda hacer, pero yo quiero que comience. Yo comencé en cero porque aquí es cero, porque en el paso 9 dije que comenzaran en cero y terminaran en 2pi. Por eso comencé en cero y terminé en 2pi. Ahora, ustedes van a comenzar con un número diferente de cero y ese número va a ser cuando resuelvan el intervalo. Yo les voy a enseñar a resolver el intervalo después. Con ese número van a comenzar y con este otro número van a terminar. Si les piden un segundo ciclo, sí lo pueden hacer negativo o lo pueden hacer positivo, por donde ustedes quieran. El segundo ciclo sí, lo pueden hacer negativo o positivo, pero el primer ciclo necesito que sea en base a ese intervalo que ustedes encontraron. Si ustedes no lo hacen así, es porque algo diferente lo hicieron o tuvieron que tener ayuda de alguien para poder resolverlo. No pueden graficar sin usar ese intervalo. De hecho, yo les voy a enseñar a graficar usando ese intervalo. Entonces, lo suyo puede ser que sea posible, pero sería una gráfica con ayuda externa prácticamente. No, no sabría yo, no estaría seguro yo que ustedes hicieron de acuerdo al intervalo, que un ciclo lo hicieron de acuerdo al intervalo, aunque los demás ciclos estén bien. Esta gráfica, la gráfica seno y coseno, no solo tiene un ciclo, ni tampoco solo tiene 2 ciclos, ni tampoco tiene 10 ciclos. Tienen infinitos de ciclos, o sea, nunca deja de crecer, nunca deja de extenderse, nunca. No sé si eso aclara su duda. O sea que si, digamos, el primer intervalo nos lo da el ejercicio, después si nos llegaran a pedir dos, nosotros decidimos si lo hacemos positivo o negativo. Exacto, justamente eso. Porque la gráfica tiene varios ciclos. Tiene ciclos positivos, tiene ciclos negativos, tiene intervalos negativos y tiene intervalos positivos. Ciclo, eh, a esto yo le llamo ciclo, a un pico. Medio ciclo, otro medio ciclo, un ciclo completo. A esto es que yo le llamo ciclo, cuando tiene un pico positivo y un pico negativo. Ahora el intervalo es donde comienza y donde termina. A eso yo le llamo intervalo. En el libro de texto parece que sí usa ciclo e intervalo como la misma palabra, pero después ustedes en física se las van a corregir, entonces mejor desde ahorita se las corrijo yo. Ciclo es cuando tiene un ciclo, un pico positivo y un pico negativo. Ese es un ciclo. Medio ciclo es cuando solo tiene un pico, ya sea positivo o ya sea negativo. Y medio ciclo para una función coseno, adivinen cuál es. Sería eh, las primeras dos divisiones. Sería medio ciclo positivo y medio ciclo negativo. Ese sería medio ciclo. Y otro medio ciclo sería este otro. ¿Alguna otra duda? Bien, elijan cualquier ejercicio que quieran que resuelva. Todos tienen la misma idea. Cualquiera que ustedes vean en la página
Qué montón de páginas tiene esto. En la página 153. Ahí están las funciones senos y cosenos. Cualquiera, ¿verdad? Inciso H. Inciso H del numeral 1 sí, ¿verdad? Del numeral 1. Bien. Dice para cada función trazar la gráfica. Número 1, trace la gráfica. Inciso A. F de X igual a negativo 3/4 seno de menos X medios más pi tercios. Más 2. Bien, entonces siempre les van a pedir que encuentren amplitud, periodo, desfase, rango y todo lo demás. Entonces, amplitud, esto es la parte fácil, de hecho, la amplitud. La gráfica es la parte complicada normalmente. Amplitud es el valor absoluto de A. Entonces, ¿quién es A? A es negativo 3/4 y el valor absoluto es positivo 3/4. Ese es A. Es lo que multiplica y divide a la función seno. Luego sigue periodo. Periodo. El periodo se calcula dividiendo 2pi entre el valor absoluto de B. Y B es lo que multiplica o divide a la variable X. Entonces, en este caso sería menos 1/2. Ese sería B. Y el valor absoluto de menos 1/2 es 1/2. Y siempre que hay una fracción en el denominador, ojo a esto, siempre que hay una fracción en el denominador, el denominador sube al numerador. Entonces, este 2 sube al numerador y se convierte en 4. 4pi, entonces 4pi sobre 1. O sea, 4pi nada más. Ese sería el periodo. Voy a subrayar las respuestas. 3/4 y 4pi. Estos son los datos sencillos de encontrar. No tienen que tener mucha ciencia o mucho procedimiento. A veces hasta por lógica. Y periodo, luego desfase. Hasta el desfase se puede encontrar fácilmente, ¿verdad? El desfase sería dividir C. Pues bueno, pongo primero un negativo. Luego escribo el número C. C es el número que suma o resta a la variable X. En este caso, suma. ¿Cuánto vale el número que suma a la variable X? Es pi tercios. Entre el número B. El número B es el que multiplica o divide a la variable X. En este caso es menos 1/2. Y noten que menos entre menos es más.
Entonces ya ese resultado es positivo. Les dije que cuando hay una fracción en el denominador, el denominador sube, pero solo el denominador del denominador sube. A lo más alto, a lo más alto. En este caso sube a negativo 2pi. Y el denominador, y cuando hay una fracción en el numerador, el denominador baja. En este caso, a lo más bajo. Entonces, bueno, o a lo más alto del denominador, si lo quieren ver de esa forma. Entonces me quedaría 2pi sobre 3. El 3 bajó al 1, donde está el 1, y el 2 subió hasta donde está el pi. Y como menos entre menos es más, entonces me quedó positivo. Ese sería el desfase. Ahora el periodo. El periodo sí es muy importante porque por ahí es donde quiero que grafiquen, a partir del periodo. Entonces, el periodo sería, la fórmula es de 0 a 2pi y luego escribo el argumento de la función seno o de la función coseno. El argumento es lo que está entre paréntesis. Sería negativo x sobre 2 más pi tercios. Negativo x sobre 2 más pi tercios. Antes yo les dije que graficaran de 0 a 2pi, pero ahora ya no porque van a tener que resolver este periodo. Para resolver este periodo, según sus estudios de álgebra, en álgebra les enseñan a resolver este tipo de periodos. Yo se las voy a enseñar a resolver lo mejor que pueda, pero no es que esto prácticamente es un tema de un día, lo que se enseña en álgebra. Yo se lo voy a enseñar en 5 minutos tal vez. Para resolver ese periodo, quiero dejar solita la variable x o dejarlo en el mero centro. Para dejar en el mero centro la variable x, primero voy a quitar las sumas o restas y después las divisiones y multiplicaciones. Primero hago eso. Primero sumas y restas y después multiplicaciones y divisiones. Como esto es una suma, entonces lo resto. Pi tercios y pi tercios. Los resto a todos, a ambos lados, a todos los lados, a los 3 lados. Lo resto en medio, lo resto a la orilla izquierda y lo resto a la orilla derecha. Todos lados lo resto. Menos pi tercios. Bien, lo voy a restar a la orilla izquierda. Sería 0 menos pi tercios. Entonces sería menos pi tercios. Eso es la orilla izquierda. En el centro se cancela pi tercios con pi tercios porque se están restando. Entonces solo me queda menos x sobre 2. Menos x sobre 2. Y en el lado derecho resto 2pi menos pi tercios. Obviamente, si, bueno, algunas calculadoras pueden resolver eso. Yo les aconsejo que olvídense del pi y en sus calculadoras pongan 2 menos 1/3, olvidándose del pi, y les va a quedar 5 pi tercios. 5 tercios les va a quedar. Pero porque les dije que se olvidaran del pi. Obviamente ustedes lo van a agregar al final, cuando ya tengan el resultado final. Bien, ahora el 2, el número 2. Ese número 2 está dividiendo. Recuerden cómo eliminé el pi tercios al inicio. Lo resté. ¿Por qué? Porque estaba sumando. Si estaba sumando, lo resto. Y si estuviese restando, lo sumo. Esa es la técnica. Hacer la operación contraria. El 2 está dividiendo, entonces lo multiplico por 2 a ambos lados. En el centro, en el extremo derecho y en el extremo izquierdo. Entonces empiezo con el extremo izquierdo.
sería 2 por pi. Negativo b, 2 por negativo pi. Sería negativo 2pi sobre 3. Menor que 2 entre 2 se cancelan. Porque uno está multiplicando y otro está dividiendo, se cancelan. Entonces solo me queda menos x. Menor que ahora voy a multiplicar 5pi por 2. En este caso voy a multiplicar solo el 5 con el 2 y me va a quedar 10 pi sobre 3. Ya casi termino. Solo me falta ese signo menos. Entonces, para quitar ese signo menos, a todo lo multiplico por el signo menos. Menos por menos da más. A todo. Por el signo menos. Solo que, al hacer eso, cambian las posiciones de esto, ¿ves? Cambian las posiciones de esto. Eso no importa al final, si lo cambian o no. Pero es importante eso. Cambian las posiciones de eso. Entonces aquí me queda menos por menos da más. Me queda 2 pi tercios positivos ahora. Y aquí me queda menos 10 pi tercios negativos. 10 pi tercios negativo, perdón. Ese va a ser mi intervalo. Intervalo. Entonces voy a comenzar con estos números, ¿verdad? Voy a subrayarlos. Ahí tengo que hacer la gráfica yo con esos números de ahí. Entonces la gráfica es sencilla. Gráfica es sencilla. Bueno, no es tan sencilla, solo que no es tan complicada lo que quise decir. Vamos a ver dónde la grafico. Necesito ver todos los valores que encontré. Por lo menos el periodo. Entonces, gráfica. Ah, falta dominio y rango, ¿verdad? Gráfica. Dice que tengo que dibujar el eje Y y el eje X. Ese corrimiento vertical, me faltó el corrimiento vertical. Aquí se los puse como el número 6. El corrimiento vertical es el número D. Es el número que está sumando o restando al seno o al coseno. En este caso es el número 2. Ese es el corrimiento vertical. Entonces ese 2 cambia la amplitud. Entonces, como es más 2, significa que la gráfica sube 2 unidades. Entonces el eje Y lo voy a hacer también un poco más largo de lo normal. Un poco más extenso de lo normal. El eje X, noten que el eje X voy a agarrar números negativos porque en el periodo hay un número negativo y también voy a agarrar números positivos. En el periodo hay 2 números, un positivo y un negativo. Entonces, todo eso hay que considerar antes de graficar. Entonces, pongo el eje Y por aquí. Pongo el eje X por acá. Y hago las divisiones. Solo ocupo 4 divisiones. De hecho, me exageré, ¿verdad? Solo ocupaba 4 divisiones. Noten que la división primera es un número negativo. Sería negativo 10 pi tercios. Significa que las divisiones las puedo hacer de 2 en 2 hasta llegar a 10. Sería 2 pi tercios. 2 pi tercios negativo. Si lo hago de 2 en 2, el otro sería 4 pi tercios negativo.
El otro sería 6 pi tercios negativo. El otro sería 8 pi tercios negativo. Y el último sería 10 pi tercios negativo. Desde aquí voy a comenzar mi gráfica. Desde 10 pi tercios. Significa que lo separé demasiado, ¿verdad? Pero bueno. 10 pi tercios negativo. Ahora los positivos. Sería hasta 2 pi tercios positivo. Entonces aquí solo es una división que voy a hacer. 2 pi tercios positivo. Ahora agarro. ¿Cuántas divisiones tengo en total? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a agarrar en grupos de 3, 3 y 3. Normalmente hubiese sido correcto, lo correcto es haber hecho 4 divisiones, pero me salieron 6 por alguna razón. Entonces los voy a agarrar de 3 en 3. En los primeros 3 hago mi primer pico positivo y en los segundos 3 hago el pico negativo. Entonces, pero ahora viene la influencia de este 2 de aquí, ¿ve? Ese 2 de ahí significa que la gráfica sube 2 unidades. Entonces subo, encuentro el número 2, ubico el número 2 y sería 1 y 2. Entonces, a partir de ahí voy a graficar. Voy a hacer una línea imaginaria ahorita. Una línea imaginaria. Punteada. Bueno, no tan extensa. Y aquí voy a hacer mis divisiones ahora, ¿ves? Las divisiones que estaban aquí abajo las voy a hacer acá arriba. Y ahí es donde voy a graficar yo ahora. En esa línea imaginaria voy a hacer la gráfica. Dice que la amplitud es negativo 3/4. Entonces, 3/4 es aproximadamente menos que 1. 3/4 en una calculadora es 0.75. Yo lo que hago para encontrar 3/4 es, bueno, como aquí es 3 y aquí es 1, entonces 3/4 es dividir el del 2 al 3, lo divido en 4 partes. Para dividirlo en 4 partes saco la mitad de la mitad, la mitad de la mitad. Así lo divido en 4 partes yo. Y aquí otras 4 partes. 1, 2, 3, 4. Bien. Solo ocupo de esas 4 partes, solo ocupo 3. Eso significa 3/4. Que lo divido en 4 partes y agarro 3. Eso significa justamente 3/4. Entonces, de las 4 partes que dividí, voy a agarrar 3. Y ahí va a ser mi amplitud máxima y mi amplitud mínima. Antes, la gráfica debió empezar con el ciclo positivo. Ahora voy a hacer con el medio ciclo negativo. Voy a comenzar la gráfica. Les dije que lo íbamos a agarrar en grupos de 3, ¿verdad? De 3 espacios. 1, 2, 3. El primer ciclo, el primer medio ciclo, perdón, lo voy a dibujar en los primeros 3 espacios. Encuentro la mitad de esos primeros 3 espacios. La mitad es más o menos como por acá. Entonces solo lo bajo un poquito. Lo bajo un poquito. Y me ubico en 3, con amplitud 3/4. Recuerden que 3/4 es que dividí el número 1 y la división entre 1 y 2 lo dividí en 4 partes y solo voy a agarrar las primeras 3. Entonces, como por aquí sería 3/4.
hasta aquí voy a graficar yo el primer ciclo. El primer medio ciclo, perdón. Entonces, el primer medio ciclo, el primer pico, lo voy a dibujar en los primeros 3 espacios. Traten de hacerlo bien parejito, ¿verdad? En los primeros 3 espacios. Ese sería el primer medio ciclo. Y el segundo medio ciclo serían en los otros 3 espacios restantes. Sería por acá. Traten de hacerlo lo más simétrico posible, ¿verdad? Esa sería la gráfica. Aquí me salió de 3 espacios, pero porque yo lo quise dividir de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, hasta llegar a 10. Si ustedes lo hubiesen dividido de otra forma, tal vez les hubiera dado, les hubieran salido menos espacios, ¿verdad? Pero creo que era la única forma. Porque la otra era de 5pi, no veía de otra forma. Era un número bien raro, el 10. Tuve que dividirlo de 2 en 2, entonces. De 3 en 3 iba a salir un poco extraño esto. Y de 4 en 4 también nunca iba a llegar a 10. Ese sería un ciclo de la gráfica. Si quieren hacer otro ciclo, vuelven a hacer otras 6 divisiones, ya sea para la izquierda o ya sea para la derecha. Vuelven a hacer otras 6 divisiones. Pregunta, ¿por qué lo hice? ¿Por qué empecé con el pico negativo y después con el pico positivo si antes yo lo había hecho con el pico positivo primero y después con el pico negativo? Porque en el ejercicio le salió negativo y terminó positivo. Exacto, porque la amplitud era negativa. Por eso. Significa que si este hubiese sido un coseno, también hago lo mismo. Empiezo con medio ciclo negativo, luego un ciclo, medio ciclo, bueno, la mitad del medio ciclo negativo, luego medio ciclo positivo y luego termino con la otra mitad del medio ciclo negativo. Bien, esa sería la gráfica, el dominio y el rango. Dominio son los reales. Rango es desde la amplitud máxima hasta la amplitud mínima, o usan la fórmula. Si yo quiero ver la amplitud máxima, sería cuánto es este número que está aquí arriba. Es menos de 3. Sería 3 menos un cuarto. 3 menos un cuarto es 3 por 4, 12, 11 cuartos. No, perdón, empiezo con el número de aquí abajo. Es mayor que 1, es más que 1. Sería 1 más un cuarto. 1 más un cuarto sería 4, 5 cuartos. Desde 5 cuartos hasta este número de aquí arriba, que sería 3 menos un cuarto, es menor que 3. No es 3, es menor que 3. 3 por 4, 12, 11 cuartos. Bien, esto es usando la lógica. Si usan la fórmula, ¿cuál es la fórmula? Vamos a ver. La fórmula dice valor absoluto de A más D. Valor absoluto de A más D. Entonces, valor absoluto de A ya lo tenemos aquí, que es 3 cuartos, más D, que es 2. Entonces, 3 cuartos más D, 2 por 4, 8, 9, 10, 11 cuartos también me da. Justamente 11 cuartos, que es este. Y el otro es menos valor absoluto de A, o sea, este negativo más 2. Sería 2 menos 3 cuartos. 2 por 4, 8, menos 3, 5 cuartos. Entonces, si usan la fórmula, también van a llegar a la misma respuesta, 5 cuartos.
Solo es de saber usar todos esos datos que ustedes tienen ahí. Bien, que tengan buena tarde. O buena noche, perdón.